Girl Power. Nos encontramos en el Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana. Acompáñenos a conocer la postura de este instituto en asuntos públicos. En México, a raíz de la conciliación que convocó el Papa Juan XXIII en 1959 y la situación nacional en el contexto de una lucha de apertura democrática, de condiciones económicas de gran preocupación y cuestionamientos derivados de un autoritarismo sin atenuaciones, la Iglesia se movilizó hacia una nueva forma de modernidad. El laicado empezaba a cuestionar el monopolio religioso de los sacerdotes y prelados, y a medida que pasaba el tiempo, muchas de las organizaciones, como la Acción Católica Mexicana o el Secretariado Social Mexicano, parecía que tenía algo que decir acerca de la dirección que estaba tomando el conjunto de la Iglesia. En los 60, la Iglesia mexicana presentó una división entre grupos progresistas e integristas, ya que tenían formas diversas de interpretar la doctrina social y al mismo tiempo visiones distintas respecto al futuro de la Iglesia. De todos ellos, el grupo de la doctrina social cristiana pensaba en la difusión de lo que consideran esencial para modificar las estructuras en los años 80. Durante 1982, profesionistas y empresarios creyentes tomaron la misión como laicos comprometidos para poner un alto a la crisis moral que la población mexicana atravesaba. En los generadores de la creación del Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana, el compromiso social, la vinculación con la doctrina social católica y el bien común fueron motivaciones para un proyecto mayor. El 23 de junio de 1983, con la aprobación y el apoyo de la jerarquía eclesiástica, fundaron el Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana. Bueno, yo soy Gerardo Cruz González, soy académico investigador del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Dos líneas de investigación, principalmente, derechos humanos de personas migrantes y libertad religiosa y Estado laico. Soy abogado, estudié también filosofía y teología y actualmente estoy haciendo mi investigación en la maestría de Teología y Mundo Contemporáneo en la Universidad Iberoamericana. El lugar que debe ocupar la religión en la sociedad democrática es como cualquier otra expresión de cualquier otro sector, es decir, si los empresarios tienen algo que decir en la opinión pública, o los estudiantes, o los partidos políticos, o los grupos sociales diversos como las organizaciones sindicales, de maestros, etc. También lo religioso tiene que ser una voz en lo social. Es decir, desde la religión hay una ética que se puede proponer a la sociedad. No imponer, por ejemplo, hay un montón de debates sobre el aborto, etc., que muchas veces se piensa que el aspecto religioso quiere imponer, pero no, también es una voz que debe de entrar al mismo debate, por ejemplo, en el mismo peso que grupos feministas, por ejemplo. Bueno, la postura es la que ha tenido desde que sus fundadores pensaron este instituto, y es el respeto a los derechos fundamentales. Entre ellos el primero es el de la libertad religiosa, es decir, que ninguna persona puede ser coaccionada para creer de alguna forma o para dejar de creer en alguna forma, sino que toda persona en su conciencia puede optar por algún credo, por alguna fe, o puede no optar por ninguna, y lo mismo es respetable para los ateos y los agnósticos. Y también el respeto al Estado laico. El Estado laico es una de las expresiones del Estado democrático. Bueno, lo religioso y lo secular, como tradicionalmente, de modo especial desde el siglo XIX, se han enfrentado en México, ¿no? Se han enfrentado como dos fuerzas que se oponen y chocan. Sin embargo, tienen que ser dos fuerzas sociales que entren en diálogo. Lo religioso y lo secular no deben de ser entendidas como dos formas de ser que se excluyen, sino que lo secular y lo religioso pueden dialogar, y pueden dialogar en lo social en temas fundamentales de la vida democrática. No solo, digamos así, desde un discurso o narrativas meramente académicas, sino que tienen impacto directo en lo social. Entonces, el campo propicio para eso es entendernos como una sociedad plural. Nos conviene oír a todos,
dialogar todos, pero con los mismos pesos, no con ciertos privilegios de un grupo sobre otro. No debe de haber un grupo antirreligioso que excluya lo religioso, pero tampoco lo contrario, un grupo religioso que busque imponer su moral, especialmente en temas que afectan la vida privada de las personas, sino que todos deben de ser oídos en el mismo nivel. Pues en todas las libertades debe de haber límites, ¿verdad? No hay libertades absolutas. La libertad religiosa es una libertad fundamental, es un derecho humano, es un principio jurídico y democrático, pero tiene que tener también sus límites. Los límites están muy bien señalados en la doctrina y a veces están exagerados en la legislación mexicana, desde la Constitución, pero en la doctrina están muy claros. Es el bien común. Cuando se afecta el bien común, entonces ya no estamos hablando de libertad religiosa, sino de un exceso en el ejercicio de esa libertad. Esos deben de ser los límites, ¿no? Y así hay otra serie de límites. Ahora, sobre la propia expresión de lo religioso en el espacio público, bueno, cada circunstancia hará propicio un debate equilibrado. Es decir, los límites que haya sobre cada asunto en el debate público está muy bien cercado por las circunstancias de cada hecho histórico, de cada hecho social. No tanto las libertades están exageradas, sino las restricciones a las libertades. Por ejemplo, la libertad religiosa. El artículo 24 constitucional restringe el derecho a la libertad religiosa y no lo regula, ni siquiera lo promueve, ¿no? Contradiciendo a la reforma en materia de derechos humanos del 11 de junio del 2011, que hace una ampliación de los derechos humanos y que cambia la Constitución. Eso es paradigmático. Cambió la Constitución, se hablaba de garantías individuales, ahora se habla de derechos humanos. Y sobre todo que se abre a un plano internacional. Los tratados internacionales desde entonces forman bloque de constitucionalidad, es decir, que tienen en esta teoría de Kelsen el mismo peso que la Constitución. Sin embargo, el 24 la contradice, porque el 24 entiende la libertad religiosa, entonces ahí la está restringiendo, como libertad de culto. Pero la libertad religiosa es mucho más que la libertad de culto. No es que yo por ir a misa siendo católico me respeten mi libertad religiosa, ya, por el solo hecho de poder ir a misa, ¿no? Tiene que ver con muchos otros aspectos y eso lo determinan algunos instrumentos internacionales, como el artículo 18 del Pacto de San José, que desglosa en qué consiste la libertad religiosa y que no solamente es el artículo, la libertad de culto, sino que abarca muchas otras cosas más. Están restringidos en estos aspectos, ¿no? Y luego habrá que tener mucha atención con el artículo 40 constitucional, sobre aquel adjetivo que agregaron de que ahora el Estado mexicano es laico, porque eso se presta otra vez a entender el Estado sobre las personas. Entonces, cuando hablamos de Estado laico, es decir, está muy mal puesto doctrinalmente ahí, en el artículo 40, pero cuando hablamos de Estado laico, tendremos que decir un Estado que respeta también a las personas que tienen una creencia y que pueden expresarse públicamente de modo individual o de modo colectivo. Es decir, yo como creyente o yo con mi asociación religiosa en la esfera pública. Entonces, no está armonizada la Constitución en ese sentido. La postura del Instituto, del INDOSOC, pues digamos así, que es siempre en favor de la vida. Y cuando decimos en favor de la vida, no estamos diciendo en contra del aborto. A ver, lo que quiero decir es que el concepto de vida no se puede reducir a que si una mujer aborta o no, sino que hay un complejo muy grande prisma de la vida humana, no solamente la concepción y el nacimiento, sino mucho más. Pero el INDOSOC no se dedica a esos temas, no son temas suyos. Nosotros nos dedicamos a la moral social. La doctrina social de la Iglesia es una parte de la teología moral, pero de la teología moral social. Y estos son de teología moral de la persona. Nosotros no somos, digamos así, especialistas en esos temas, que serían
desde el punto de vista católico, parte de la bioética y no de la doctrina social. ¿Cuáles son los temas de la doctrina social? Bueno, la democracia, la participación ciudadana, el cuidado de la ecología, la democracia, decía yo, el tema de la libertad religiosa, los derechos humanos. Más puntualmente, estamos hablando del tema, por ejemplo, de estas tragedias enormes de los desaparecidos, los derechos de las personas migrantes, la trata de personas, la reconstrucción del tejido social, la paz, el papel de la mujer, ¿no?, que debe de ser cada vez más reconocido en la sociedad. Entonces, etos religioso y etos social tenemos que empezar a entenderlos como uno solo, como parte de la misma persona, y no como esquizofrénicamente, bueno, estoy en misa y soy muy católico, hasta limosna doy cuando pasan ahí, pero luego pues no participo políticamente, me llaman para ser representante de casilla y no quiero porque prefiero ver mi fútbol. No. Lo que se vive adentro, digamos así, como organización religiosa, debe de vivirse en la sociedad. Tenemos que ser así. Bueno, pero para eso tenemos que caminar mucho, las dos partes, los no religiosos y los religiosos. Los religiosos para que las propuestas no parezcan imposiciones, y los no religiosos para entender que el discurso religioso también cabe en la arenga pública y que debe de caber. Pero no es una tarea que les corresponda solo a las iglesias, sino a nosotros como ciudadanos. A mí me gustaría poder participar en la esfera pública desde mi ética cristiana, pero que no me dijeran que yo soy religioso. O sea, que ya pasara tan natural, mi propia ética fuera tan natural, lo que yo vivo dentro de mi fe pudiera ser expresado y que los demás lo reconocieran sin problema, porque ni siquiera tendrían que decir, este señor es abogado o no es abogado, es religioso o no es religioso, no, sino como todos los demás, en un sentido de tolerancia, respeto e integración. Pues han aumentado muchísimo. Sí, nuestro trabajo tiene que ver no solamente con la formación de católicos, sino de ciudadanos. Y eso nos permite entonces llegar a muchos públicos. Ha crecido, pero no basta. Es decir, lo que a nosotros nos interesa es formar la conciencia social, que sea solidaria, y vemos que esta sociedad cada vez se está desinteresando en estos problemas sociales. Si hemos tenido gobiernos tan nefastos como hemos tenido, es porque no tenemos una sociedad participativa. En Indosoc hicimos una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Cultura y Práctica Religiosa, donde algunos de estos temas los pueden ver ahí, de estos que hemos platicado. Y un dato que es contundente y que nos aterra mucho, es que solo el 5% de la población, es una encuesta nacional, el 5% de la población participa en cuestiones sociales. Bueno, los retos, el principal reto es la falta de interés de las personas en preocuparse por lo social y entender la religión como un acto intimista, incluso de no católicos, como un acto intimista que no tiene que ver con lo social. La religión es para casarse, para bautizarse, para sentirse arrepentido y perdonado por Dios, pero hasta ahí. Y no, lo religioso tiene que ver con nuestro comportamiento en la sociedad. Ese es un primer gran reto. Otro segundo reto, pues es en el plano nacional y mundial, esta desigualdad creciente que hace que la realidad cada vez sea más compleja y que ofrezca menos espacios de intervención. Me refiero a que los problemas no se solucionan de buenas intenciones o de un plumazo o con soluciones muy sencillas, son muy complejas. Otro gran reto que yo entiendo es también al interior de la Iglesia Católica, cierta resistencia a la apertura. El Papa Francisco ha hablado de una iglesia en salida, que quiere decir el encuentro con los problemas sociales, ¿no? Salir al encuentro
pues con tantos problemas sociales que hay. En cambio hay una iglesia atrincherada hacia la sacristía, hacia el interior de los templos, que no quiere salir. Y no digo jerarcas o sacerdotes, digo laicos también, que otra vez tienen una concepción de la vida, de la fe, de la vida de fe, pues muy sacramental, ¿no? Hacer la comunión, recibir la comunión, la Eucaristía, o incluso grupos pentecostales y neopentecostales que bueno, van a sentir bonito, ¿no?, en sus asambleas, pero que no repercute en lo social. Entonces son retos que hay que ir trabajando.